Buenas tardes, soy un integrante del grupo número 3, el cual está compuesto por María José Barrientos, con el número de carnet 2017-09329, por Marvin Osorio, con el número de carnet 2018-01698, y por mi persona, Eduardo Santos, con el número de carnet 2018-00996. El tema que presentaremos hoy es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite desarrollar aplicaciones complejas manteniendo un código más claro y manejable que otros paradigmas anteriores. La programación orientada a objetos se define como paradigma de programación, una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos y que se relacionan entre sí para conseguir los objetos de las aplicaciones. Que ahorita definiremos qué es una clase, qué es un objeto y de sus conceptos fundamentales. Bueno, iniciaremos con las clases. La clase es una especie de plantilla en la que se definen los atributos y los métodos predeterminados de un tipo de objeto. ¿Qué es un atributo y qué es un método? Un atributo normalmente son las variables que va a llevar esa clase, y un método son las acciones en las cuales se van a realizar con esas clases. Esta plantilla, que es la clase, se crea para poder crear objetos fácilmente. El método de crear un nuevo objeto mediante la lectura y recuperación de atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación. ¿Para qué nosotros instanciamos algo? Nosotros, al momento de tener nuestra clase y nuestra plantilla, necesitamos un objeto de ese tipo de clase, a la cual le podemos agregar esos atributos que posee, y también podemos agregarle esos métodos para que ese tipo de objeto haga una acción con esos atributos y con esos métodos. Como segundo punto tenemos la herencia. Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos una clase, podemos decir que los métodos y atributos que tiene la clase D se los herede a la C o viceversa. Objetos. Los objetos nos sirven para instanciar una clase. Es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, que en este caso pueden ser datos, y de componentes o funcionamientos, que son los métodos. Los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Como lo definí antes, los objetos van a ser los que nos van a poder ayudar a desarrollar, o en qué se va a desarrollar los métodos y los atributos que tiene nuestra clase. Y definiremos qué es un método. Un método es un suceso en el sistema, tal como una interacción del usuario como una máquina o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviar de mensajes adecuado al objeto pertinente. Bueno, un evento es una serie de instrucciones la cual nosotros vamos a hacer para la cual el objeto pueda realizar algo. También la programación orientada a objetos nos trae muchas ventajas. Algunas de ellas es fomentar la utilización y ampliación del código, permite crear sistemas más complejos, agiliza el desarrollo del software. Pero para dar un mejor ejemplo de qué es la orientación de la programación orientada a objetos, les daré un ejemplo teórico y un ejemplo práctico. El ejemplo teórico lo mostraré a continuación de las presentaciones dadas por nuestro auxiliar Herbert. Un momento, por favor. Bueno, entonces tenemos una clase, que la clase va a ser carro. Nosotros tenemos un carro como objeto y tenemos métodos y atributos. Entonces nuestra clase es carro y el carro tiene métodos y tiene atributos. Un método del carro podría ser que el carro se adelante, retroceda, y un atributo es el color del carro, el ancho, el tamaño. Y pues básicamente en eso se basa la programación orientada a objetos, en tomar objetos cotidianos, abstraerlos y poder definir sus atributos, sus métodos, ya sea características, implementaciones, y poder utilizarlos para que nosotros podamos programar y crear cosas más complejas en nuestros códigos, y nos facilite al momento de
nosotros tener que realizar un programa porque lo podemos ver con objetos más cotidianos. Muchas gracias. A mí me tocó hablar sobre los pilares de PU, de programación en orientación de objetos. Como primer punto, me voy a basar en abstracción. Es una manera de extraer métodos y propiedades comunes. Se usa cuando tenemos métodos o propiedades que se repiten en muchas clases, que por lo general tienen en común. Las interfaces no pueden ser inicializadas o se pueden crear un objeto a través de ellas, ya que son abstractas. Las interfaces es específicamente es abstracta. Encapsulamiento. Este concepto consiste en la ocultación del estado de los miembros de un objeto, de forma que solo es posible modificar los miembros mediante los métodos definidos para dicho objeto. Este pilar nos permite cambiar nos permite cambiar solo sus métodos mediante dicho objeto. De este lado tenemos herencia. La herencia es un mecanismo que permite la definición de otro ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La palabra a usar es extends. Como lo dice la descripción ahí, herencia nos sirve para ya sea herenciar a las clases hijas con los atributos que uno quiera para tener la herencia. La palabra común también en los constructores que se puede usar es un super, que es que nos ayuda a extraer los atributos de tal clase padre. Polimorfismo. Su característica es posible definir varios métodos o comportamientos de un objeto bajo un mismo nombre, de forma tal que es posible modificar los parámetros del método. Son los famosos gets y sets. Este polimorfismo nos ayuda demasiado en la hora de tener interfaces. Nos ayuda a la hora de crear un text file. Podemos llamar a los datos que estamos metiendo en el text file para hacer los métodos que nosotros queramos o ya dicho proceso, y podemos también modificarlos con los sets. Eso nos ayuda demasiado a los proyectos y en todo en sí, porque sin sets no puede modificar uno las palabras y siempre vamos a depender de un get para obtener los datos, más que todo ya sea de un arreglo o de un vector. El polimorfismo también se tiene de la mano con encapsulamiento, porque a la hora de crear los métodos, a la hora de crear una clase, es una plantilla. Si ponemos los atributos de ya sea alumnos o carro o de lo que andemos creando, podemos poner los atributos ID, nombre o año, modelo, etc. El polimorfismo nos ayuda ya como aquí lo dice, son los famosos get y set. A la hora de crearlos aparece en una parte inferior derecha el encapsulamiento, que nos ayuda a tener los datos de cada variable en ocultación del estado para llamarlo a la hora que necesitemos usarlos. Ese es mi tema y espero le guste. Y mi compañero Eduardo, va a dar las clases, no, los ejemplos de lo que es POP, los pilares de POP. Feliz tarde, auxiliar, y